Bueno, estamos acá con Carolina Nicholson, fotógrafa ella y proyectista también. Yo estaba convencida de que habías hecho solo las fotos de esto. Hiciste todo el proyecto de lo que es el Camino del Birri. ¿Cómo estás, Caro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el Camino de Birri en Santa Fe. Es terrible, es hermoso el proyecto y todo lo que desarrollaron. Sí, estamos ansiosos por verlo ejecutado. Se acaba de aprobar en el Consejo Municipal. Es un circuito histórico-cultural de 7 lugares que destacan un poco la huella de Fernando Birri en su ciudad natal. O sea que va a estar señalizada desde la casa natal de él, el Cine Doré, que ya no existe más, pero se conserva la fachada igual que en aquel entonces. Él era habitué al cine ese. También, bueno, el Cine Mayo, que hoy tampoco existe más, que es el Solar de Mayo, donde se proyectó Los Inundados. Sí. Las vías donde se filmó el Tiredié, que es el famoso puente negro que une Villa Oculta de Villa del Parque. La Escuela de Cine Documental de Santa Fe, que él él vivió acá en Santa Fe hasta los 24 años más o menos, en Barrio Constituyentes, y luego decide irse a Italia, al Centro Experimental de Cinematografía, a estudiar allá, y cuando vuelve funda la Escuela de Cine Documental, que hoy tampoco ya existe más, pero sí lo que existe, que también vamos a señalizar, es el Instituto de Cine Superior y Artes Audiovisuales, que cuando se funda acá, después de 28 años de haber estado cerrada la escuela por la dictadura, comenzó funcionando en la Escuela Grilli y hoy ya tiene sede propia, ahí en calle San Jerónimo y Moreno. Actualmente se dicta la carrera de cinematografía, el profesorado también. Y no sé si me estoy olvidando de algún lugar, son 7 en total, creo que... No. Bueno, él la última vez que estuvo en Santa Fe fue para filmar el Fausto Criollo durante el tiempo de preproducción de la película y también durante el rodaje, o sea, por más de un año. Él estuvo alojado acá en un hotel, en la habitación número 11 del hotel. Entonces también nos parece muy simbólico que la habitación del hotel lleve una plaquita en donde se pueda saber que fue, digamos, el lugar que lo cobijó durante su última experiencia, su obra póstuma, y además de que fue el búnker donde hacíamos las reuniones y demás para la película. Caro, ¿quién fue el Birri? ¿No? Porque nosotros a lo mejor estamos hablando y hay gente que por ahí todavía, o chicos jóvenes que todavía no saben, o que ¿quién fue? ¿Puedes definirlo así en pocas palabras o con algo que sea muy trascendente? ¿Quién fue el Birri? Y Fernando Birri fue un artista de vanguardia, ante todo me parece que eso es lo que lo define, porque si bien es muy conocido también por su obra cinematográfica, no podemos olvidarnos de que él fue titiritero, de que fue poeta, tiene libros escritos. Por ejemplo, en su casa natal, en el galpón de su casa natal, él ofrecía funciones de títeres para algunos pequeños amigos, entre los cuales, por ejemplo, se encontraba Paco Urondo. Y bueno, justamente la idea de este camino es que las nuevas generaciones, que probablemente no sepan quién fue Fernando Birri, puedan conocer su huella, su legado, que es importantísimo. Claro, porque a veces, por ejemplo, tenemos el Birri, lo que se denomina el Birri, que es lo que se incendió, el lugar cultural, el centro cultural. Y muchas veces uno dice el Birri y por ahí uno no toma dimensión de por qué se le puso ese nombre. Y hay jóvenes que tampoco saben mucho, ¿no? De gente realmente muy trascendental que ha estado acá. Esto de generar el camino del Birri en Santa Fe, ¿cómo nace? ¿Por parte de quién nace? Es una idea en realidad basada en la experiencia personal que yo viví con él durante el trabajo del Fausto Criollo. Tuve la posibilidad de ser quien lo buscara todos los días en el hotel y lo llevara al set de filmación. Entonces compartíamos, que era, bueno, el set de filmación era en Santo Tomé, entonces compartíamos un viaje largo en donde hablábamos mucho. En realidad el que hablaba era él, yo claro, aprovechaba más para escuchar. Imagínate que para mí era un orgullo terrible poder disfrutarlo de esa manera. Una persona que, a ver, él, como te decía, filmó un montón de películas, pero fue en definitiva el padre, se lo considera el padre del nuevo cine latinoamericano. Él fundó la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba.
en donde, por ejemplo, creo que en Cuba se lo valora más que acá, o no sé si por una cuestión de conocimiento, en realidad no creo que no se lo valore en su tierra natal, pero bueno, por ahí es el famoso de que uno no es profeta en su tierra. Me parece que acá con Birri juega bastante, porque inclusive en Italia, que es el lugar donde él decidió vivir luego, se instaló en Roma y vivió allí todo el tiempo. Digamos, yo creo que cuando se enteren de este camino, tanto en Cuba como en Italia, van a estar muy felices y también los vamos a, de alguna manera, hacer parte a ambas escuelas. Cuando decís no es tan reconocido en Santa Fe, digamos, en su tierra, o sea, el camino del Birri hoy que fogoneás y que creaste, digamos, ¿crees que es uno de los elementos que van a empezar como a dar trascendencia, ¿no? De quién fue el Birri, pero quién sigue siendo? Porque, digo, esto de haber creado una escuela de cine, haber creado un montón de cosas que siguen mostrando su origen o su formato, por ahí hace que empiece a reconocerse a alguien que por ahí la gente no tiene tan en cuenta. Es así, es que es un poco la idea, que la gente se pregunte, pucha, a ver, ¿quién fue este Birri? ¿Por qué existe un camino? ¿Por qué tal lugar está señalizado como el paso de él en Santa Fe? También convengamos que lo que hizo fue gigante, porque venir a fundar la escuela, por ejemplo, de cine documental en Santa Fe en el año 55, un año complicado para nuestro país, y luego después de 28 años del cierre de esa escuela, volver a insistir y fundar el nuevo Instituto de Cinematografía, además de que, bueno, Tire 10 se considera la primera encuesta social filmada. Bueno, Los Inundados también fue una película que marcó generaciones. Él fue un formador de generaciones cinematográficas de toda Latinoamérica, no solo acá en Argentina, como te decía anteriormente, Cuba, Italia. Entonces me parece que es una pequeña caricia al alma que por lo menos yo desde lo personal puedo hacerle a él, y que Santa Fe, como el orgullo que siente, creo que no se puede perder la oportunidad de orgullosamente decir, bueno, Fernando Birri es santafesino, nació en Santa Fe, filmó en Santa Fe, porque de hecho él viene a filmar el Fausto Criollo, su último largometraje, a Santa Fe ya estando instalado en Roma. O sea, él decide y elige Santa Fe como ciudad para filmar esa película. Cuando decís el jueves, por medio de Cesoni, de Juan Cesoni, se otorga la distinción a lo del camino del Birri. ¿Qué falta ahora? O sea, ¿cuál es el siguiente paso una vez sancionado por el Consejo? ¿Cómo sigue poder hacerlo efectivo y poder desarrollarlo? Bueno, ahora es el Poder Ejecutivo, digamos, el intendente o el secretario de Cultura, en este caso secretaria, que debería ejecutarlo, digamos. La idea a ver es que se pueda hacer, estamos justamente como anunciados anteriormente en un cambio de gestión. Yo no sé si en los próximos 10 días esto se va a poder llevar a cabo, pero de todas formas me parece que está todo cerradito y que es solamente voluntad política de la persona que en este caso será Paulo Ricci, secretario de Cultura, con quien ya hablé, de hecho, de este tema, quien, bueno, deberá impulsar ahora la concreción. ¿Alguna característica, Caro, de lo que hacía el Birri? Por ejemplo, cuando decís, bueno, este director enfocaba más en este tipo de escenas o en esto, ¿cuál era una característica muy propia de las cosas que hacía el Birri en cuanto a creación de escenas y de películas? Bueno, Fernando, cuando se formó, digamos, en la Escuela de Cine Experimental en Roma, fue muy influido por el cine neorrealista, sí, digamos. Entonces, lo que él después, cuando viene y funda la Escuela de Cine de Santa Fe, intenta es un poco eso, llevar adelante un cine que hable de la situación social de Latinoamérica, ser siempre crítico de lo que se vivía, un cine muy documental, pero que a la vez no es el clásico documental. Era un revolucionario, digamos, más de mostrar realidades. Rompiendo con todas las estructuras. Yo creo que él, si bien mamó ese neorrealismo,
lo que hace él cuando filma sus películas es salir, romper con todo molde, con toda... Digamos, hoy uno dice documental y ¿qué piensan? Típica documental. Sí. Imágenes con el audio lento la atrás. Entrevista, bueno, y él, bueno, rompió con todo eso. Y en el día a día, ¿cómo era? Vos que tuviste la oportunidad de acompañarlo y de estar y de, digamos, ¿cómo era dentro de su personalidad y su forma? Y era un loco lindo, era una persona... que daba gusto escucharla, para mí era siempre una enseñanza todo lo que él decía. Tengo, imagínate, millones de anécdotas. No voy a ahondar en eso porque podríamos estar hasta mañana, pero una persona de escuchar mucho, de tomar lo que uno le proponía o le decía, una persona muy abierta, muy divertida también, y a la hora de trabajar, por supuesto, bastante serio. Ahí es como que todos dejábamos que bueno, que nadie lo moleste, que él... Yo, por ejemplo, cuando hacíamos estos viajes que te digo de Santa Fe a Santo Tomé, yo sabía que él iba en el camino pensando en cómo quería filmar, en la jornada de filmación. Entonces, si yo hubiera a lo mejor estado haciéndole muchas preguntas, o seguramente se hubiera molestado, ¿no? O no me hubiera dado mucha bolilla. Pero yo creo que pegamos buena onda porque yo era una persona que lo dejaba a él que cuente lo que él quisiera, no era tanto de preguntarle, pues yo sabía lo que para él, la importancia de este film, y que para él, digamos, se le iba la vida en eso y que necesitaba estar concentrado y no pensando en ninguna otra cosa. Cuando decidiste armar este proyecto, El Camino del Birri, que después terminó concretándose, ¿a quiénes llamaste para que te ayuden? ¿Cómo un día dijiste, lo voy a hacer en homenaje a...? ¿Y cómo siguió ese segundo paso de decir, listo, hoy empiezo y voy a desarrollar esto? Y bueno, yo trabajo con Juan Cesoni y le dije que tenía esta idea. Y él, como la mayoría de las ideas que se me ocurren, por suerte me dijo, dale para adelante, me parece buenísimo, hacelo. Y con mis tiempos, mi libertad, digamos, hice una investigación para no quedarme solo en las posibles anécdotas que yo tuviera de las charlas con Fernando, sino que hice una investigación y entonces más o menos fui detectando cuáles eran los lugares, qué factibilidad había por el mismo recorrido. Por ejemplo, en Rincón está el Zapucay, que es la casa donde él vivió un tiempo cuando estuvo en Santa Fe, pero bueno, claro, al estar en Rincón no formaría parte del Camino del Birri en Santa Fe. Entonces, bueno, todas esas son decisiones que yo fui tomando a partir de la información que iba recabando y de mi idea final del proyecto. Cortito, ¿cuánto te llevó recabar toda esta información y armar el proyecto así? No, un par de días nomás. Buenísimo. Porque en cuanto me senté a hacerlo, que dije, bueno, listo, me pongo, lo hago. Ya lo tenías todo armado en la cabeza. Sí, lo tenía en la cabeza y la verdad como que lo disfruté muchísimo hacerlo, entonces quería que cuanto antes, sabía que se nos iba el año y había que presentarlo antes de fin de año, así que bueno, por suerte pudo aprobarse y bueno, esperemos que pronto esté ejecutado. Bueno, Caro, muchísimas gracias por estar y gracias por este desarrollo cultural tan importante y tan lindo que desarrollaste con el Birri. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.